Estamos hablando, comenzando esta serie, la semana pasada Dani Montiel comenzó hablando, preparamos esta serie juntos, donde queremos decirles consejos de la Biblia para un buen 2023 exitoso, para un año exitoso. Y el primero que les habló de él fue de propósito, súper bueno. Y la razón que dijimos esto es porque la Biblia tiene demasiadas cosas buenas que decirnos para cómo vivir bien nuestra vida. Entonces estamos hablando de consejos, ¿ok? Mi mamá siempre me dice, y no digo decía porque por dicho todavía está conmigo, pero mi mamá desde pequeño nos decía, el que no agarra consejos no llega viejo. Es un dicho muy venezolano, no sé si en Costa Rica hay un dicho similar a eso, pero la idea de que tienes que escuchar consejos, no te las sabes todas, tienes que escuchar a los demás, tienes que agarrar consejos. El que no agarra consejos no llega viejo. Esto es como medio raro, ¿verdad? Porque rima, ¿verdad? Pero al ver la Biblia está llena de muchos consejos. Entonces vamos a hablar hoy un montón de eso. Lo cierto también es que hay consejos buenos y consejos malos, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que sí debemos escuchar, sí debemos tomar consejos, pero debemos saber de quién escuchamos consejos, no de todo el mundo, ¿verdad? Porque hay consejos que son malos. Yo puse aquí una lista de algunos consejos que no son muy buenos. Y ahorita que en la mañana que estuve hablando con los voluntarios de esto, me di cuenta que algunos no son consejos, pero son como algunas frases parecidas a consejos que no necesariamente debemos seguir. Entonces le voy a dar algunas de estas como para ir detonando pensamientos, como para ir calentando, ¿verdad?, al tema que tenemos hoy. Entonces, uno de los consejos que nunca debemos oír es cuando alguien nos dice, confía en mí, yo hago esto todo el tiempo. Ok, lo decimos mucho en inglés. Trust me, I do this all the time. Yo hago esto todo el tiempo. Si alguien te tiene que asegurar que ellos son buenos en lo que están haciendo, ¿verdad? No son buenos en lo que están haciendo, ¿ok? No confíes en una persona que te diga nunca eso. El siguiente es, la práctica hace al experto. Si alguien te dice, tranquilo, sigue practicando, la práctica hace al experto. Eso hay que pensarlo un poco, porque si tú estás practicando algo repetitivamente y lo estás haciendo mal, pues no te vas a hacer experto, ¿ok? La práctica evaluada hace al experto, ¿ok? Entonces este no es necesariamente un buen consejo, el practicar cosas, el hacer cosas. Si no lo estás haciendo bien, vas a pasar de mal a pésimo, ¿verdad? Vas a ser consistente en hacer las cosas mal, o como diría mi mamá, vas a ser perseverante en el atraso, ¿ok? Entonces, la práctica no hace al experto, la práctica evaluada hace al experto, ¿ok? Los siguientes sí son un poquito más como consejo. Cuando estás discutiendo con tu esposa, con tu esposo, y alguien está fúrico, enojado, y el otro te dice, pero cálmate. Malísimo consejo. Nadie se calma. Cuando uno está enojado, no se calma porque le dice, pero cálmate, mijo. O sea, es peor, ¿ok? Escala la cosa un poco más. Entonces, esto es un muy mal consejo, ¿ok? Vamos a ver los siguientes que tenemos. Este probablemente es de los peores consejos que yo he escuchado. Sigue tu corazón. Ok, entonces tu amiga, que es muy buena gente, pero no es muy inteligente, ¿verdad? Acabas de estar en una relación donde tú sabes que no te conviene, tu mamá sabe que no te conviene, todo el mundo a tu alrededor sabe que no te conviene, pero tu amiga, que es muy buena gente, pero no es muy inteligente, te dice, ay amiga, sigue tu corazón. Mal consejo, eso es un muy mal consejo. O a veces dice, el corazón sabe lo que quiere. No sigas tu corazón, sigue la jupa, sigue a Dios. ¿Ok? Pero no sigas tu corazón, el corazón no sabe, el corazón cambia de opinión un día, cambia de opinión otro día, ¿ok? Entonces este es uno de los peores consejos que alguien te puede dar, y no estamos hablando de relaciones, pero tiene mucho que ver con relaciones cuando buscamos consejos. Ahora, entonces no sigas este consejo. De hecho, en la Biblia, podríamos hacer todo un sermón acerca de eso, hay un texto que dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Tus emociones te engañan. No saben, no tomes decisiones cuando estás en una emoción alta o baja. No decidas cosas grandes cuando estás en una emoción alta o baja, porque el corazón, las emociones, nos engaña continuamente. No confíes en tu corazón. Haz lo contrario de esto. ¿Ok? Dile a tu amiga, mira, tú eres muy chévere, pero creo que voy a buscar una segunda opinión. ¿Ok? Entonces, no sigas tu corazón. El siguiente consejo es parecido. Un clavo saca otro clavo. Ese sí es verdad, dice alguno de ustedes. Ese sí es verdad. Ese sí es un buen consejo. Tal vez es verdad, pero no siempre es un buen consejo, ¿ok? Si está terminando una relación, otra relación no necesariamente lo va a arreglar. Pero bueno, esto no es una charla de relaciones, es una charla de consejos. Vamos al siguiente. Dale tiempo al tiempo. Este no lo entiendo, la verdad. Dale tiempo al tiempo. O sea, el tiempo necesita tiempo. No entiendo eso. Y si hay algo cierto de que el tiempo como que ayuda a sanar algunas cosas, pero si hay algo que hay que sanar, el tiempo no lo va a sanar solo. Okay, hay cosas que tú tienes que hacer, hay cosas que tú tienes que trabajar para poder sanar cosas del pasado. El tiempo no va a sanar solo, entonces darle el tiempo al tiempo me parece un poco mal consejo. Y el último, este es mi favorito. O sea, yo no me inventé esto, yo he escuchado esto. Otra vez, estás en una mala relación y tu amiga, que es buena gente, pero no es muy inteligente, te dice, ay, pero está embarazada. O sea, que un niño tan lindo los niños. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo 3 hijos y son lindos.
pero mis hijos no ayudan a que mi relación sea mejor, te digo. Es más, a veces hacen que las cosas sean peor, porque estamos totalmente pendientes de ellos, son un montón de trabajo, un montón de cosas. Y yo amo a mis hijos, doy la vida por mis hijos, pero a veces yo los encierro, los dejo a un lado solos. Hemos tenido babysitters, familiares, campamentos, todo lo que podemos para poder trabajar en mi relación. Así que un embarazo no va a arreglar la relación. Si estás en una mala relación, un embarazo probablemente va a ser peor la relación. Si estás en una mala relación, salga de ahí, no escuche a esa amiga, ¿verdad? Le estoy dando muy duro a esa amiga hoy. Pero bueno, esto tiene que ver un poco con relaciones, un poco chistoso, simplemente para decir que no siempre debemos escuchar todas las fuentes. Es como la idea de retroalimentación en el trabajo. Te quiero dar retroalimentación constructiva. Bueno, la verdad a mí me gustaría escoger quién me da retroalimentación constructiva. No debemos escuchar necesariamente de todo el mundo. Entonces, ahora sí, buenos consejos para el 2023, para un 2023 exitoso. Y todos estos son algunos que yo he estado pensando. Todos tienen un fundamento bíblico. Es decir, estos serían consejos que Dios quisiera que nosotros pusiéramos en práctica para ser más exitosos en la vida, para estar mejor en la vida, para estar mejor con Dios, para estar mejor con las otras personas en nuestra vida, ¿ok? Y no son necesariamente mandamientos bíblicos, son cosas que yo he estado en estos días que he tenido bastantes días libres, sobre todo cuando estaba mal de las muelas, no podía hablar con nadie, ¿verdad? Imagínate yo no poder hablar, o sea, eso es lo peor que me puede pasar a mí, ¿ok? Entonces estaba leyendo y estudiando un montón de cosas. Entonces, buenos consejos para el 2023. Uno, haga mejores preguntas. Este es y otra vez, como yo soy naturalmente, ¿verdad? Hablo por los codos, ¿verdad? Entonces, el pausar a preguntar. La gente que hace preguntas escucha más. La gente que hace mejores preguntas es mejor escuchando, ¿ok? Y esto tiene como dos dimensiones. Este consejo tiene como dos dimensiones. El hacer preguntas tiene una dimensión de preguntas que te vas a hacer a ti mismo para ser más reflexivo, como dijo uno de estos filósofos griegos, ¿verdad? La vida no examinada no vale la pena vivirla, el pensar, el vivir con propósito. Entonces hay ciertas preguntas, las preguntas que tienen que ver con misión, visión y valores. Son preguntas muy importantes. ¿Okay? La pregunta de visión tiene que ver con la dirección que está llevando tu vida. Si estás contento con los resultados que estás teniendo hasta ahora y si no, ¿qué ajustes puedes hacer para lograr llegar a convertirte en una mejor persona, convertirte en una mejor versión de ti mismo? El estar teniendo, la Biblia dice, como le dije, todo esto está basado en la Biblia dice, el pueblo sin visión perece. Todo comienza con una visión. ¿Cuál es la visión que tienes para ti mismo este año? ¿Cuál es la visión que tienes para ti mismo? ¿Cuál es la visión que tienes para tu matrimonio? ¿Cuál es la visión que tienes en tu trabajo? Tienes que hacerte preguntas acerca de visión. Luego preguntas acerca de misión tienen que ver con propósito. Con asegurarte que estás tomando pasos hacia esa visión que tienes de ti mismo. Y la pregunta de valores son esas barreras que te ayudan a asegurarte que los planes de acción, cosas que hacemos, cosas que no hacemos, cosas que escogemos basado en los valores que tenemos. Entonces, preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Y obviamente, el hacer preguntas a otras personas nos pone a nuestro cerebro en modo de escucha. Entonces, este es un muy buen consejo para este 2023. El hacer más preguntas, hacerme preguntas a mí mismo, hacer preguntas a otras personas nos va a enseñar un montón. El siguiente es iniciar buenos hábitos y buenas rutinas. Es un muy buen consejo, el tener buenos hábitos y el tener buenas rutinas. Te voy a dar un ejemplo sencillo con algo que todos probablemente queremos hacer o hacemos y que tal vez a todos nos cuesta. A mí me costó mucho en el 2022 tener buenas rutinas de ejercicio. Tengo un nuevo trabajo de medio tiempo donde estoy viajando, haciendo talleres de trabajo, un montón de cosas, y cuando estoy viajando me cuesta demasiado hacer ejercicio. Aunque sea un vuelo lejos o un vuelo corto, si llegué a una hora, vamos a cenar, después tenemos otra actividad, me cuesta levantarme temprano, pero me doy cuenta que cuando tengo una rutina, ¿verdad? Cuando mi rutina de hacer ejercicio, cuando está saludable, cuando está buena, comienza en la rutina de la noche antes de ese día, ¿verdad? Me voy a dormir, me comienzo a preparar para dormir temprano, saco mis zapatos a hacer ejercicio, saco mi ropa, lo que me voy a poner, lo pongo ahí en el baño donde me voy a alistar. Entonces, mi rutina empieza el día antes de hacer ejercicio. Me levanto una hora temprano y cuando me levanto a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Y termino haciendo ejercicio una hora más o menos antes de venir a la casa, otra vez ayudar a alistar a los chicos con el desayuno, llevarlos a la escuela, ¿verdad? Y a las 9 de la mañana estoy en una reunión y estoy súper activo, estoy súper bien y me siento muy bien porque tuve una buena rutina. Cuando no hago eso, me despierto tarde, estoy en carreras, le pego un grito al muchacho en vez de ayudarlo a alistarse, ¿verdad? Y la rutina no es tan buena. Entonces, la idea de tener buenos hábitos y buenas rutinas nos va a ayudar a sentirnos mejor y nos va a ayudar a tener una mejor vida. El siguiente consejo es demasiado bueno, es el consejo de pasar tiempo con Dios.
¿ok? Pasar tiempo con Dios. Y yo estoy aprendiendo que esto tiene que ver con la lectura de la Biblia, tiene que ver con la oración, pero también tiene que ver con una nueva cosa que estoy aprendiendo, que es el amor a la naturaleza, el pasar tiempo afuera, el pasar tiempo en el mar, el pasar tiempo en la montaña, ¿verdad? El poder desconectarte un poco para pasar tiempo con Dios es algo muy bueno, que deberíamos buscar tener una rutina que nos ayuda a pasar tiempo con nuestro Señor. Si Él es el creador, si Él nos tiene aquí, si Él nos ha dado un propósito a cada uno, debemos buscar cómo pasar más tiempo con Él. Y una idea que todavía en el 2022 estuve dándole doble clic y creo que este año va a ser algo que va a seguir profundizando mucho, es la idea de escuchar a Dios. Porque a mí me enseñaron desde pequeño, bueno, para escuchar a Dios lea la Biblia, ahí está todo. O vaya a la iglesia, ahí le van a decir. Y esas son dos cosas buenas. Pero la idea de meditar y profundizar un poco en qué quiere Dios de mí, en pasar tiempo con Él, eso va a ayudar a un montón de cosas. Eso va a ayudar a ser mejor papá, mejor mamá, mejor persona, mejor empresario, porque vas a estar más conectado con lo que tu creador quiere de ti. Y al final no termina siendo un misterio, pero si el ejercicio de meditación y el ejercicio de conectarse, de escuchar un poco qué quiere Dios de mí, cada persona que le ha preguntado a Dios qué quiere de mí, va a encontrar una respuesta. Dios no es esquivo, Dios no se esconde. Él quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Y por eso si nosotros nos detenemos a hacer esas preguntas, te aseguro que las vamos a encontrar. Entonces este es un muy buen consejo. El siguiente es invierte un poco en el autocuidado. ¿Ok? Invierte un poco en el autocuidado. El priorizarte a ti mismo. Hace tiempo leí un libro de un señor que se llama Jordan Peterson, que se los recomiendo. Jordan Peterson es un psicólogo de Toronto que escribió un libro que se llama 12 consejos para la vida. Y uno de sus consejos es trátate a ti mismo como alguien de quien eres responsable de cuidar. Trátate a ti mismo como alguien de quien eres responsable de cuidar. Ahora, yo tengo algunos familiares que son esos mamá gallina, ¿verdad? Que son esas personas que siempre están cuidando a los demás. Siempre. Interesantemente, la gente que más está cuidando a otros, a veces se negligen a sí mismos. ¿Has visto eso? ¿Has visto tal vez en tu familia o algún conocido, alguna amiga, siempre está sirviendo a todo el mundo, siempre está ayudando a todo el mundo, pero no necesariamente está siendo responsable con ella misma, con él mismo, ¿verdad? Y por eso me parece que este consejo es muy relevante, porque a pesar de que requiere un balance, ¿verdad? Yo no puedo decirle a Ashley, ¿sabes qué? Voy a invertir en mi autocuidado y yo necesito irme a la playa a surfear y me voy a quedar allá 3 meses y me voy a dedicar a surfear y atender a turistas. Tal vez voy a dar clases de surf con algunos turistas en Tamarindo, ¿verdad? Qué cool. Eso suena súper lindo, ¿verdad? Y Ashley me va a decir, de huevón, vos sos casado, tenés 3 hijos y no podés irte a Tamarindo 3 meses a dar clases de surf. Aunque vos creas que eso es lo que vos necesitas para invertir en tu autocuidado. Entonces hay que tener un balance de esto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no podemos nosotros ayudar a nadie si nosotros mismos no estamos bien. ¿Ok? Esto lo vemos mucho en el mundo de los NGOs o de las organizaciones sin fines de lucro, en el mundo de las iglesias donde estamos ayudando a personas. Si no estamos bien nosotros mismos, no podemos ayudar a nadie. Y nada es más bíblico que el autocuidado. En el Antiguo Testamento los judíos, una de las leyes que tenían era descansar un día completamente. Ahora, para la mayoría de nosotros que somos ocupados, que tenemos, no sé, mucho trabajo, mucha responsabilidad, tal vez hemos aprendido a no trabajar el fin de semana, pero el fin de semana hacemos otras cosas, ¿cierto? El fin de semana, no sé, arreglamos esa bodega que tiene desordenada mucho tiempo, o aprovechamos, como digo yo siempre, para cambiar los bombillos, ¿verdad? Que se están apagando los bombillos, no los hemos cambiado, o hacemos otras actividades, atendemos a alguien, limpiamos la casa, no sé, cualquier cosa que tú hagas cuando estás en tu día libre. El problema con eso es que si no tienes un descanso activo, continuo, no vas a estar cuidándote bien a ti mismo. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento esta ley de descansar un día completamente era una ley demasiado estricta, no se podía incumplir y no podías hacer nada. Hay una lista de subpuntos, de cosas que no puedes hacer. ¿Okay? No puedes cambiar un bombillo, no puedes manejar un carro. Okay, no puedes hacer nada que se parezca un poquito a trabajo. De hecho, la comida se preparaba el día anterior. Se preparaba. Prepararse para el descanso. La idea del descanso es enorme, enorme. Y yo que soy un poquito workaholic y que soy un inquieto y que siempre quiero hacer más cosas, me ha costado aprender a descansar. Y descansar es una de las mejores formas de cuidarnos a nosotros mismos. Hay otra, el tener un hobby, el tener un grupo de amigos, cosas que a veces los más decimos, no, yo no necesito eso. Necesitamos aprender que tenemos que buscar diferentes sistemas de autocuidado. Y como te digo, tienes que tener un balance porque no puedes dejar tus responsabilidades tiradas, tampoco se trata de eso, pero no puedes cuidar a nadie, no puedes servir a nadie si no te estás cuidando a ti mismo. Y el último, este es el último y el donde vamos a pasar un poquito más de tiempo, es que
una de las cosas más importantes que podemos hacer para tener una vida exitosa es decidir servir, ¿ok? Y servir a Dios y servir a los demás. A Dios no lo vemos, pero cuando en un texto Jesús él dijo que cuando alguien ayuda a una persona en necesidad, lo está ayudando a él. Entonces es interesante, por eso digo servir a Dios y servir a Dios a través de servir a los demás. Es una de las cosas más importantes y todo esto está conectado, ¿ok? Porque si nosotros estamos pasando tiempo con Dios, hay un texto en la Biblia donde dice que Dios es como un árbol y nosotros somos la rama, ¿verdad? Juan 15. Juan nos da esta ilustración, bueno, Jesús nos da esta ilustración donde dice, yo soy el árbol, yo soy la vid, ustedes son las ramas dan fruto. El fruto de nuestra vida es símbolo de ser una persona efectiva. Ser una persona que está siendo efectiva, que está utilizando bien su vida, que no está simplemente tomando un espacio en el tiempo, sino que está utilizando bien su vida y que está aportando algo a la humanidad. Ese es el fruto. Y Jesús dice, si ustedes no permanecen en mí, si ustedes no pasan tiempo conmigo, si ustedes no están pegados al árbol, no van a dar fruto. Una rama cortada de un árbol no da fruto, se seca y se muere, ¿cierto? Igual nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, porque yo puedo estar sirviendo a todo el mundo y ayudando a todo el mundo y luego me quemo porque no estoy cuidando a mí mismo. Entonces esto está en contexto. Y luego, como dije, sí es demasiado importante que cada uno de nosotros vea que tenemos un propósito más allá de la mera transacción que hacemos en el trabajo o lo que estamos haciendo, que todos los que estamos aquí, Dios nos tiene aquí con un propósito y que parte de ese propósito es servir a los demás. De hecho, yo siempre digo que el servir y amar bien son los máximos indicadores de madurez espiritual y personal. Si tú quieres ver a alguien maduro, es alguien que no es egoísta, que no está lleno de sí mismo, que no está llena de sí misma. Si tú quieres ver a alguien inmaduro, usualmente es inmaduro porque se ponía el de primero, de segundo y de tercero. ¿Okay? Entonces la madurez, la verdadera madurez tiene que ver con servir y amar. Cuando yo llego a un punto donde puedo servir a la gente, amarme bien a mí mismo, amar bien a los demás, ahí estoy siendo una persona verdaderamente espiritual. Es decir, la persona espiritual no es la que se sabe todos los textos de la Biblia, que te dice capítulo y versículo y que te dice, como digo yo a veces, ¿verdad? Porque me aprendí todas las cosas de la Biblia, me lo aprendí con una versión diferente y te dice cuál es la versión esta, y cuál es la Reina y cuál es la Valera y tú no entiendes nada y te sabe todos los textos del libro de Sofonías. ¿Tú sabes que había un libro en la Biblia que se llama Sofonías? Oh my God, yo no sabía que había un libro de Sofonías. Nunca he leído el libro de Sofonías. Por favor, qué inmaduro eres espiritualmente. La madurez espiritual no tiene nada que ver con saber dónde está el libro de Sofonías, no tiene nada que ver con saber versículo, capítulo y versículo. Nada malo en eso. Nada malo en eso. Me encanta la Biblia, me encanta leer la Biblia, me encanta. En mi casa a veces hacemos desde pequeño hacemos como concursos de quién sabía esto y quién sabía lo otro. Nada malo en eso. Eso no es madurez espiritual. Eso es conocimiento, ¿verdad? Hay personas que coleccionan cabecitas de superhéroes y tú te sabes versículos de la Biblia. No te hace nada espiritual. Pero la verdadera espiritualidad es cuando tú amas bien a la gente en tu vida, cuando tú amas a la gente que te ha hecho daño y los has perdonado, cuando tú decides servir a la gente a tu alrededor. Eso sí es madurez espiritual. Y tiene todo que ver en cómo tratamos a la gente en nuestra vida, cómo servimos a la gente en nuestra vida. Es decir, nuestra vida no se trata solo de nosotros mismos. Nuestra vida no se trata solo de nosotros mismos. Tenemos un propósito que va más allá de ti mismo. Dios está feliz de que tú estás en este mundo y Dios tiene un plan y un propósito para ti. Y quiere que tengas descanso, quiere que tengas autocuidado, que pases tiempo con Él. Pero también hay algo que Él quiere que tú hagas. Hay una serie de cosas que Él quiere que tú hagas. Nuestra vida no se trata de ti mismo. Y Jesús hablaba de esto todo el tiempo. Jesús decía paradojas, muchas cosas como contrastes, ¿verdad? Y decía, el que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por servirme a mí y a otros, la ganará. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando estamos totalmente enfocados en nuestras metas, en nuestros logros, en nuestras cosas, Jesús dice, ok, cool, estás logrando cosas, pero estás perdiendo tu vida. Pero cuando utilizamos parte de nuestra vida, de nuestro entorno para servir a Dios y para servir a los demás, según la economía de Dios, la estás ganando. El que pierde su vida por mí, la ganará. ¿Ok? Nada es más bíblico y nada es más espiritual que servir bien y amar bien a las personas en tu vida. Nada. De hecho, lo que voy a hacer a continuación con los minutos que quedan es que te voy a dar un chorro. Normalmente no hacemos eso. Normalmente agarramos un texto de la Biblia o te cuento una historia de un texto de la Biblia. Hoy te voy a dar como 4 o 5, ¿ok? De diferentes puntos del Nuevo Testamento, de la segunda parte de la Biblia, donde te voy a demostrar cómo este tema de servir y amar a los demás tiene que ser una cosa importantísima en tu vida si vas a ser un seguidor de Cristo de verdad. Ahora, yo siempre digo, hay creyentes y hay seguidores, ¿verdad? Creyente cualquiera. Creer es fácil, seguir es difícil, ¿ok?
Creer no significa mucho. Seguir lo que Dios dice, reorganizar tu vida y tus prioridades y tu agenda según lo que Dios dice, eso sí tiene mucho que ver. Entonces, si tú quieres ser seguidor y no solamente creyente, te voy a dar una demostración bíblica de un chorro de versículos de la Biblia donde esta idea de servir, de amar bien a los demás está preponderante a través de todo el Nuevo Testamento. No podemos ignorarla. ¿Okay? Y la idea con todo esto va a ser que podamos aplicarlo a nuestras vidas para decir, ¿qué puedo hacer yo para que mi vida no sea solo acerca de mí mismo? ¿Qué puedo hacer yo para que mi vida no sea solamente acerca de mí misma y poder vivir un poquito más con propósito, poder vivir un poquito más como Dios quiere que hagamos? Entonces, el primer versículo está en el libro de Gálatas. Gálatas es una carta que Pablo escribió a una ciudad que se llamaba Galacia, que no debe ser confundida con Galicia. Galicia está en el norte de España, creo. Pero bueno, Pablo está hablándole a este grupo de personas. La mayoría de los cristianos en el primer siglo venían del mundo judío. ¿Okay? Entonces venían de seguir un chorro de reglas y de leyes. Estas leyes tenían que ver con el día sábado, tenían que ver con la comida, lo que se come, lo que no se come, reglas de higiene. Y también había una regla que es un poco extraña para los hombres solamente, ¿verdad? Que era los judíos le llaman la circuncisión. Si tú no sabes qué significa la circuncisión, lo puedes buscar en Wikipedia, ¿verdad? No pongas las imágenes, por favor, pero la circuncisión era una cirugía que tenían los bebés cuando nacían, los hombres, cuando tenían 8 días de nacidos. Entonces, como todo esto era parte de la idiosincrasia y del ser judío, y Pablo ahora estaba yendo a Europa, al Mediterráneo, a hablar de Jesucristo y mucha gente estaba comenzando a seguirlo, los que eran judíos estaban viendo que los árabes, los griegos, los romanos no estaban siguiendo las leyes, y algunos incluso no se habían circuncidado, ¿verdad? La iglesia estaba llena de mujeres. Okay, porque si era un requisito el ser circuncidado, la gente como que decía, yo lo voy a pensar 2 veces, no sé si estoy tan comprometido, ¿verdad? Lo cierto es que Pablo está diciéndole a ellos, ustedes están haciendo un muy buen trabajo en seguir la ley. Dice, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, porque Pablo estaba diciendo, algunos le están diciendo que tienen que guardar el día sábado, que tienen que comer esto y que no tienen que comer lo otro. No se preocupen por eso, ustedes son libres. Son libres del sábado, son libres de las reglas. Ustedes tienen que seguir a Cristo. Pero luego dice, no tomen esa libertad para dar rienda suelta a sus propias pasiones. No tomen la libertad que Dios nos ha dado para ser egoístas. No, Dios te ha dado libertad. Tú pasas lo que tú quieras. Pero esa libertad que Dios te ha dado no se trata de que tú hagas lo que a ti te da la gana. De que tú utilices tu libertad para tus propias pasiones, para tus propios deseos, para lo que tú quieras, para lo que a ti te gusta. Y mira qué interesante, por eso insistí en que viéramos este texto, qué interesante el contraste que está entre el egoísmo y el servicio. Dice, no utilices tu libertad para servir tus propias pasiones, al contrario, o al contraste, al contrario, usen la libertad ¿para qué? Para servirse unos a otros por amor. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero Dios no quiere que tú hagas lo que tú quieras. Dios quiere que tú uses tu libertad y lo contrario, hacer lo que te da la gana, es hacer cosas que benefician a otras personas, hacer cosas que ayudan a otras personas. Esto es texto, otra vez, Gálatas se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. Pablo aprendió todo esto acerca de Jesús y ahí sí, el versículo siguiente, el 14, él dijo, porque toda la ley, toda la religión, todas las reglas, los 613 mitzvot que se llaman, los 613 mandamientos de las cosas que sí se hacen y de las cosas que no se hacen, todos esos mandamientos se resumen en ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la idea de servir a los demás está a través de toda la Biblia. Vamos al siguiente versículo, tenemos que ahora sí avanzar un poquito más rápido. Este es Jesús, Mateo, uno de los evangelios. Mateo escribe acerca de Jesús y Jesús le da un regaño. Si usted cree que Jesús es solo amor, no ha leído Mateo 23. Le da un regaño, ¿a quién? A los fariseos. Los fariseos eran los maestros de la ley y el problema con los fariseos era que ellos se creían que eran muy buenos y estaban, ojo a esto, estaban más interesados en su reputación que en su carácter y en su autorrespeto. Estaban más interesados en su reputación que en su autorrespeto. Estaban más interesados en lo que la gente pensaba de ellos que en lo que ellos sabían y pensaban de ellos mismos. Eso es algo súper poderoso porque a todos nos afecta esto. Jesús le da un regaño que es algo sabido. Yo siempre digo, mi abuelita Inés, que no estudió y que no sabía leer y escribir, cuando uno lo trataba con hipocresía, lo regañaba y le decía, fariseo, le decía.
y ni siquiera había leído la Biblia y sabía que la persona hipócrita es un fariseo, porque Jesús había dicho, ustedes son, de hecho Jesús fue tan duro con ellos que le dijo, ustedes son un sepulcro blanqueado, son una generación de víboras. Sepulcro blanqueado significa, imagínate, una tumba que está muy lujada, muy limpia por fuera, pero por dentro está podrida. Eso le dijo Jesús en este capítulo, tienen que leerlo porque es buenísimo. Y luego le habla a sus discípulos y le dice, ojo, en contraste a los fariseos, que quieren verse bien y que supuestamente no rompen un plato, en contraste a eso, ellos quieren ser los más importantes, quieren que les den la primera fila, quieren ser reconocidos, quieren siempre estar sobresaliendo, porque están más interesados en la reputación que en el autorrespeto. Dice, el más importante, dejémoslo ahí todavía, por favor, el más importante entre ustedes debe ser el siervo de los demás. Y siervo, cuando nosotros pensamos en siervo, no sé, es una palabra que no utilizamos, ¿verdad? Y la razón que no lo utilizamos es porque no vivimos, gracias a Dios, no vivimos en nuestro mundo moderno en días de esclavitud, ¿verdad? Pero en el año cero, en el año, no sé, 60, bueno, esto se escribió probablemente, sí, como en el 47, 50, como unos 20 años después de Cristo, había esclavos por todos lados. Los cristianos tenían esclavos, los creyentes tenían esclavos, los judíos tenían esclavos, era normal tener esclavos. Okay, el que podía, era una forma de tener empleados, pero no eran empleados, porque no tenían derechos, no estaban por voluntad propia. Era terrible. Esa persona no tenía voluntad propia. Y Jesús está diciendo, ese es el cuadro, ese es el visual que nosotros debemos pensar acerca de cuando decidimos servir a los demás, de poner la voluntad nuestra segunda a la de otros. Dice entonces, porque el que a sí mismo se enaltece, como los fariseos hacían, va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser enaltecido. Entonces, servir a los demás requiere humildad. Servir a los demás, Jesús mismo dijo eso a sus discípulos, que era súper importante. Esta es otra historia. En otro momento, Jesús esto fue como 12 días, 10 días antes de la muerte de Jesús, de la semana de su pasión y de su muerte. Jesús se lleva a sus discípulos a un field trip, a un día de campo, ¿verdad? Para tratar de enseñarle cosas. Esto sucedió en una zona que se llama Cesarea de Filipo. Está como a 5 días caminando, porque no había Uber, ¿verdad? No había todo lo que tenemos hoy, al norte de Jerusalén. Y Jesús está como preparando a sus muchachos para su partida, ¿verdad? Para la semana de su pasión y su muerte, tratando de dar como los ajustes finales. Y nos damos cuenta que no aprenden nada, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿verdad? Nos cuesta demasiado, ¿verdad? Entonces Jesús viene con sus discípulos y mira lo que sucedió. Dos de los discípulos le pidieron entonces Jesús está hablando de sus días finales, está hablando de su muerte, está hablando de que cuando Él venga en su reino, ¿verdad? Y ellos están pensando, ok, aquí el emperador es el emperador romano, el César, y pues nosotros hemos visto los milagros de este señor, hemos visto su poder y definitivamente que este va a reinar, y si somos 12, ¿verdad? Y nosotros somos como el gabinete, ¿verdad? Y entonces uno de los discípulos le pide que quería ser como el vicepresidente, ¿verdad? Como el virrey, algo así. Le dice, mira, a mí me gustaría estar, cuando tú establezcas tu reino, me gustaría que yo esté a tu derecha y mi hermanillo que esté a tu izquierda. Y esos eran Santiago y Juan, que eran hermanos y eran muy cercanos a Jesús. Eran como que Jesús tenía 12 discípulos, pero como son todas las relaciones, ¿verdad? Uno puede tener muchos amigos, pero hay uno que le cae mejor. Jesús pasaba más tiempo con Juan y con Santiago. Entonces estos dos muchachos vinieron a pedirle que querían ser como el mano derecha, el mano izquierda, como en el boardroom, en el salón de reuniones, querían estar más cerca del jefe. Bueno, el punto es que Jesús como que se agarra la cabeza y dice, estos más no han aprendido nada, y los regaña. Cuando los otros 10 discípulos oyeron que Santiago y Juan habían pedido lo que habían pedido, se indignaron. O sea, ¿cómo que tú vas a ser el vicepresidente, que tú vas a ser el segundo más importante y el tercero más importante? Los otros 10 discípulos se molestaron, y se molestaron no porque eran muy humildes, sino porque ellos estaban compitiendo por ese puesto, ¿verdad? Entonces, resulta que Jesús dice, no me han entendido nada, y ahora sí, en el siguiente versículo Jesús le dice, así que los reunió, paró la caravana, paró el field trip y dijo, time out, hagamos un huddle, todo el mundo venga aquí, hagamos una reunión porque no han aprendido nada. Y les dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, el César, Herodes, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos. Y los oficiales, los generales romanos, todos abusan su autoridad. Ustedes saben muy bien que el estilo de liderazgo en el que vivimos, está diciendo Jesús, cuando vemos a César, cuando vemos a Herodes, cuando vemos a Quintos, cuando vemos a estos generales, ustedes se dan cuenta que ellos oprimen a su gente, a la gente que dirigen, las oprimen, y su autoridad la abusan. Es decir, ustedes saben que el estilo de liderazgo de la cultura en la que vivimos es un estilo de liderazgo autoritario, es un estilo de liderazgo de privilegios para mí,
Es un estilo de, si yo soy el líder, pues yo tengo más beneficios. Y no es mentira. Todo, si tú diriges una empresa, si tú diriges un equipo, si tú diriges un proyecto de trabajo, el líder tiene ciertos beneficios. Pero el líder no debe usar su liderazgo para sus propios beneficios, nada más. Entonces Jesús dice, ustedes saben que así es como es la cosa, ¿verdad? Y aunque han pasado 2000 años, no ha cambiado mucho el mundo. Todos hemos conocido a un líder autoritario, todos hemos conocido a un líder egoísta, todos hemos conocido a alguien que utiliza su posición y su liderazgo más para beneficiarse a él que a las personas que lo siguen o a las personas que tienen su equipo. Y Jesús dice, ahora sí el siguiente, pero entre ustedes será diferente. Entre nosotros no va a ser así. Aquí tengo a este pidiéndome que quiere ser vicepresidente, este quiere estar en la mano derecha, en la mano izquierda del salón de conferencias, y están contagiados de Herodes y están contagiados de César, están contagiados de estos romanos que oprimen a la gente. Nosotros somos líderes porque estamos aquí para servir. Digo, entre ustedes no va a ser así. Esto es como que Jesús paró la reunión y dijo, eso no lo permito. ¿Ok? Y mira el siguiente versículo. Dice, sino que el que quiera ser líder, el que quiera ser primero, deberá ser, otra vez, y digamos esta frase juntos, deberá ser. Wow. No hay nada malo en que tú quieras ser líder. No hay nada malo en que tú quieras ser grande, que quieras ser una persona como los fariseos que querían sobresalir y resaltar y tener una buena reputación. Si tú quieres eso, ¿sabes cuál es el camino para lograr eso? Servir. Es decir, que si tú tienes una empresa, o que si tú eres un director general en una empresa, o tienes una posición de gerencia en una empresa, tu trabajo es servir a la gente que te sigue. Es decir, Jesucristo nunca utilizó su posición de liderazgo para su propio beneficio. Y sí, el liderazgo trae beneficios en sí mismo y trae mayores responsabilidades también, pero Jesús nunca llegó a un restaurante que estaba full y mandó a Pedro a decir, dile ahí que yo voy para allá y que yo soy Jesús, que me den la mesa del salón privado. Y va Pedro a decir, viene Jesús, ¿sabes quién es Jesús, verdad? Él pidió que le diera la mesa al salón, así que díganle a los señores que siempre no, que la mesa le toca a Jesús porque Jesús es Jesús. Nunca hizo eso, nunca. Nunca utilizó su posición, su poder. Nunca utilizó su poder para servirse a sí mismo. Y ahí tenemos un modelo nosotros. Si tú eres un líder, si tú eres un empresario, si tú eres un líder de tu familia, tu trabajo como líder es servir a los demás, servir al equipo que tienes, servir a la gente que te sigue. Dice, sino que va a ser el sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes debe convertirse en el esclavo, y luego les da un ejemplo y les dice, pues ni aún el Hijo del Hombre, cuando Jesús habla del Hijo del Hombre es medio extraño porque Jesús hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Jesús hablando de él mismo en tercera persona, pues ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino que vino a servir a otros y a dar. Y pusimos esa palabra en resaltado también porque servir, amar y dar están correlacionados totalmente. Servir se trata de dar de ti mismo, de tu tiempo, de lo que tienes, de tu talento para el beneficio de otras personas. Ahora, lo mejor de esto, y me queda poco tiempo, lo mejor de todo esto es que Jesús como que le dijo esto a ellos en el día de campo, se los dijo teóricamente, hizo un stop en el paseo y los regañó, y una semana antes de su crucifixión, de su muerte, lo ilustró, pero ya no en tell, sino en show. Ya no en decirle, sino en demostrarle. ¿Se acuerdan la última cena? Estaban en la cena y estaba Judas ahí, que era medio extraño porque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y lo que leemos, en mi familia estamos viendo una serie que se las recomiendo, tiene subtítulos en español, pero es hecha en Estados Unidos, está en inglés, se llama The Chosen. Y es maravilloso, o sea, bueno, para los que crecimos con las películas de Semana Santa que eran terribles, ¿verdad? No, el estándar está muy bajo, pero esta serie es maravillosa de la historia de Jesús. Y mi familia la estamos viendo con los niños y es increíble que cada vez que el personaje que hace de Jesús, cada vez que mira a Judas, lo mira con ojos llenos de amor. Increíble. Pero bueno, están en el aposento alto, está Jesús con sus discípulos, están preparando todo, está la escena de Judas que lo va a traicionar y luego está esta escena de la ilustración del liderazgo por el máximo líder. O sea, imagínate, hoy nosotros estamos aquí, domingo es que 22 de enero, creo, 22 de enero del 2023. Estamos hablando de Jesucristo y de algo que sucedió hace 2000 años. Hace 2000, un poquito menos de 2023, porque esto sucedió como en el año 30, 31. En fin, el punto es que probablemente nadie va a hablar de ti ni de mí como 5 años después que nos muramos. No sé, tal vez
3 meses, no sé. Definitivamente nadie va a hablar de ti después de ti de 100 años después que te mueras y nadie va a hablar de ti después de 2000 años después que te mueras. Aquí estamos nosotros hablando de Jesús. Jesús, el máximo líder, el máximo ejemplo. Después de regañar a sus discípulos, después de decirle la historia de los fariseos, después de decirle la historia de Herodes y del César, agarra un tarro como este. No sé si era morado porque no sé si Jesús era sapricista. Agarra una toalla como esta y decide ilustrar. No decir. Se la pone en el hombro. Mira lo que dice el texto. Vamos a leer ahora sí el último texto. Dice, se levantó de la cena, se quitó el manto, como que tenía una chaqueta, ¿verdad? Se quitó su chaqueta tailor-made, ¿verdad? La puso a un lado, agarró una toalla, agarró una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con una toalla. Entonces hoy vamos a hacer eso. Luis, venga aquí por favor. No, mentira. Jamás. Yo no soy Jesús. Yo voy a decir, no hacer. Jesús agarra una toalla y agarra un tarro y empieza. Ahora, yo tengo teenagers en mi casa, tengo adolescentes. Esos más juegan con los mismos zapatos que van a la escuela. Es que van a yo le dije, ¿por qué no te llevas unos zapatos en el bolso para jugar? Y tenés tus zapatos de ir a la escuela y tus zapatos de jugar. Y me miró así como, se me van a perder los zapatos, ¿verdad? Entonces, como juega con los mismos zapatos y va a la escuela con los mismos zapatos, cuando entra a la casa y se quita los zapatos, toda la casa huele, Dios mío, por favor, saca esos zapatos para allá, por favor, no los soporto, ¿verdad? Y seguramente a mí también me olían los pies cuando estaba de teenager, no sé, yo soy medio raro con los olores. El punto es que, imagínate, en aquel tiempo, cuando no había todo el desarrollo que hay hoy, no sé si había talcos o no sé. El punto es que, y de paso, aquí en Costa Rica todo es verde y todo es lindo. En el Medio Oriente, donde sucedió esto, es un tierrero por todos lados, hay tierra, polvo por todos lados, ¿verdad? Y Jesús agarra a sus discípulos, se arrodilla, se agacha y empieza a meter el pie en el tarro y a lavar pie por pie, dedo por dedo de sus discípulos. Y él va ahí, lavándole los pies a cada uno. Y no le está diciendo nada, nada más le está lavando los pies. ¿Ok? Y luego dice la Biblia que les dijo lo siguiente: yo soy el más grande, yo soy el mejor líder, yo soy el maestro, yo soy el salvador. Y yo asumió su divinidad, asumió su rol. Y yo les lavé los pies a todos ustedes. Seguro ustedes pueden lavarse los pies a ustedes mismos. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto que les dije, de todos los textos del Nuevo Testamento que he podido encontrar para hablar de servicio? Vean algunas conclusiones que tengo de esto. Nada es más cristiano y más bíblico que servir a los demás. Servir va a traer beneficios. El siguiente, servir va a traer beneficios para el servido. Cuando tú ayudas a alguien, eso va a traer un beneficio a las personas, pero como estamos siguiendo el modelo bíblico, termina trayendo beneficio para el que sirve. ¿Ok? ¿Y cómo se aplica esto a todos nosotros? ¿Cómo podemos Julio, como decimos en Costa Rica, me quedó claro, me quedó claro, muy buena la charla, muy lindo el ejemplo del tarrito, todo, me queda claro. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, este debe ser el año donde cada uno de nosotros debe actuar en lo que estamos escuchando y debe decidir vivir por cosas que van más allá de solo nosotros mismos. Y en gran porción, en gran parte, para eso es la iglesia. Sí, la iglesia es para servirte a ti, para enseñarte de Dios y para ayudarte cuando nos necesites, aquí estamos. Pero la iglesia es para que cada uno de nosotros utilice nuestros talentos, nuestros dones para servir a los demás. Y de hecho, y sobre todo esta iglesia, se fundó, se comenzó para que tengamos un lugar donde todos podemos utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos para ayudar a los demás, para servir a los demás. Y eso nos hemos dado cuenta, trae un beneficio para la gente que servimos, pero trae un gran beneficio para la gente que sirve. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Para poder ponerle un poquito de carne y hueso a eso, debemos decidir que debemos servir no solo espontáneamente, sino servir sistemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Servir espontáneamente es cuando alguien te toca la puerta, cuando alguien te llama, cuando llega alguien al trabajo y hay una necesidad y tú decides ayudar. Los cristianos siempre hemos hecho eso. Cuando hay una oportunidad que viene a nosotros, debemos ayudar y debemos apoyar. Y esto es algo que debemos hacer. Pero para poder hacer esto de forma más efectiva, lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos que sea de forma sistemática también. Entonces,
en Open House, las cosas la forma como hemos diseñado esta iglesia es para que cada uno de nosotros pueda tomar un rol de voluntariado, un rol de servicio y ayudar no solamente a ser un participante o un consumidor de lo que hacemos, y no hay nada malo en eso, no estoy diciendo eso en una connotación negativa, de consumir lo que hacemos, sino también de ayudar a crearlo para otros. ¿Okay? Las razones que todavía no podemos tener servicios todos los domingos, el último domingo del mes lo estamos tomando libre, en gran parte tiene que ver con que nuestros voluntarios están exhaustos, no tenemos suficientes voluntarios. ¿Okay? La razón que decidimos pasar de 2 servicios a un solo servicio es porque teníamos muy pocos voluntarios y nuestros voluntarios no estaban disfrutando una charla, sino que estaban siempre ahí cuidando a tus hijos y cuidando a nuestros niños y enseñando a mis adolescentes, ¿verdad? Y hoy un voluntario me dijo, van 2 servicios, van dos domingos este año y he ido a la iglesia 2 veces ya. Y eso es más de lo que fue el año pasado. Uno de nuestros voluntarios. Eso es grave para mí como líder, que nuestros voluntarios no estaban pudiendo participar de la iglesia. Entonces lo que estamos diciendo es, si todo esto es verdad y si hay una necesidad, necesitamos que cada uno de ustedes decida responder en cómo vas a participar en tu iglesia, si esta es tu iglesia, si estás visitando por primera vez, si te invitaron porque te van a presentar una chica linda, un chico guapo, o lo que sea, perfecto, piénsalo y sigue viniendo, pero si tú eres parte de la iglesia y no estás sirviendo como voluntario, esta es nuestra invitación a que hagas algo activo en nuestra iglesia. Y sobre todo porque estamos viendo que después de la pandemia estamos comenzando finalmente a crecer otra vez, vamos a necesitar el apoyo de todo el mundo. Entonces decide no servir espontáneamente, sino decidir con hábito y con compromiso, ¿okay? Para que podamos tener 2 reuniones, para que podamos tener un grupo de personas que pueden venir a una reunión y servir en la otra, y sobre todo para que juntos disfrutemos del propósito de Dios que tiene para nosotros, que es de servir. Entonces, de los mejores consejos que puedes hacer este año es decide servir. Decide ser voluntario en tu iglesia. Decide apoyar la misión de tu iglesia desde la vida de voluntariado. La próxima semana vamos a tener una cosa que se llama el kickoff de Open House, el lanzamiento del año desde la idea de nuestros voluntarios. Creo que tenemos un slide del kickoff y me gustaría presentárselo. Entonces va a ser aquí esta reunión, va a ser después de la reunión a la 1:30 y estamos convocando a todos los que quieran servir como voluntarios y que digan, ok, me quedó claro, sé que Dios quiere que lo hagamos y quiero ponerlo en práctica. Lo único que tienes que hacer es inscribirte y aquí te vamos a decir un área en la que tú puedes también ayudar a que sigamos haciendo esto juntos. Entonces, sé parte activa de tu iglesia, no solamente seas un consumidor, nada malo con ser consumidor, sé un participante activo, salta a la cancha, arróllate las mangas con nosotros, encuentra un lugar donde puedas servir. Eso te va a ayudar a servir sistemáticamente y Dios te va a poner oportunidades para servir espontáneamente también. Si tú quieres hacer esto, lo único que tienes que hacer es, tenemos un QR donde puedes, vamos a dar esto aquí un rato en el final de la reunión para que le tomes una foto y te puedes inscribir o al menos venir a participar en la reunión de información. De lo mejor que puedes hacer este año es decidir servir, es seguir el ejemplo de Jesús de andar siempre con un tarro y con una toalla figurada, en sentido figurado, para servir a los demás. Si eres un empresario, si eres un líder de una empresa, un líder de una familia, tu rol es servir a la gente que diriges. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy gracias que tu palabra nos enseña y nos alumbra, nos guía, y te quiero pedir que nos ayudes a que este año sea un año donde decidimos servirte, donde decidimos seguirte, donde estamos atentos a la gente que tú vas a traer a nuestra vida, que va a necesitar de nuestro apoyo en cualquier capacidad, que vivamos nuestras vidas no solamente pensando en nosotros mismos, sino, como tú dijiste, en invertirla en otros para ti. Ayúdanos a muchos que por mucho tiempo han estado sirviendo y que por alguna razón u otra ahorita no están tan activos, que decidan saltar de nuevo a la cancha con nosotros, y ayúdanos a convertirnos en un grupo de personas increíblemente altruistas, que no somos egoístas, que estamos pensando en cómo servir y en cómo ayudar a los demás. Ayúdanos a traer estos consejos de nuestra mente a nuestro corazón y a la acción. En el nombre de Jesús. Amén.